Comenzamos la clase. Y vamos a ver esta clase lo que son los tipos de muestreo estadístico, ¿no? Las que nosotros utilizamos cuando hacemos investigación, ¿sí? Entonces vamos a ver tipo de muestras. Si hemos hablado un poco de lo que es el cálculo de la, digamos, de la muestra, ¿no? A través de lo que es conociendo la población y cuando conocemos población. Entonces se han presentado dos ejemplos de cálculo y ya sabemos cómo calcular o estimar en este caso la población en función de algunos parámetros como la varianza, el error estadístico, el coeficiente en este caso de confianza también que se llama, ¿no es cierto? Hemos determinado esto y en función del número de la población. Entonces ahora sí ya hemos calculado en este caso el valor de n, pero vamos a ver cuáles son los tipos, en este caso de muestreo estadístico que nosotros podemos implementar. ¿Qué quiere decir en este caso? Vamos a saber de toda esta población, ya hemos calculado esta subconjunto, en este caso de muestra, y vamos a saber, a ver, cómo podemos elegir de toda esta población de acá, pues algunos criterios vamos a dar para elegir este elemento, este elemento, este elemento, este elemento o lo que quieras, ¿sí? Es decir, si es que n es tanto, entonces esto sería pasar a formar parte de la muestra, este elemento, este y este, que al final sería este que serían estos elementos, serían los que si es que hablamos de inferenciación, sería los elementos representativos de la información que me entregan ellos para en función del comportamiento de todos esos elementos, del n, yo poder inferenciar al comportamiento de todo lo que es el n, en este caso el n mayúscula, o lo que es en este caso la población, ¿sí? Pues ese es el objetivo en este caso, esta clase que vamos a ver. De pronto, pues, bien, ya tal vez vieron también antes, pero de acuerdo a los sílabos, tenemos que continuar con este tema. ¿Sí? Ya. Ya. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver en este caso lo que, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que es una muestra estadística, ya aquí un poco había graficado. Una muestra estadística, aquí estamos hablando de la población y esta es una muestra, ¿no? Sí, puede ser esta, aquí por ejemplo es una muestra, ¿sí? Quiere decir que esto es, este sería el valor n y todo esto sería el valor n, este caso, ¿sí? Entonces aquí obtenemos lo que es el escaso de la muestra. Entonces la muestra quiere decir, si ustedes ven este grafiquito pequeño que se ha hecho aquí, ¿no es cierto? Quiere decir que si no estoy tomando solamente los elementos de esta situación geográfica de la población, sino que aquí está indicado de que, vea, mire, he tomado pues los rojos, los amarillos, entonces aquí hay algunos rojos, ¿no? Algunos amarillos, algunos celestes, azules, lo que sea. Es decir, con esto quiere decir que esta muestra debe estar presentada, ¿qué? En este caso, quiere decir en este caso, vamos a ver primero, que la probabilidad de que todos los elementos de la población puedan participar en una muestra. Es el primer concepto que tenemos que tener, ¿no es cierto? Que todos los elementos de la población pueden ser parte de la muestra, sin diferenciar que tú no entras, tú no entras, todos entran, ya. Ahora, que todos deben entrar, no, porque al final el valor de la muestra es menor que el valor de la población. Consecuentemente, ¿qué quiere decir con esto? Que todos los elementos que tienen condiciones de puntos un poco diferentes, unas a otros y todo lo demás, tienen que estar aquí representados. ¿Sí? Porque aquí están los colores amarillos, esas cosas. Entonces, es lo que nos lleva en este caso a estudiar este capítulo. Bien, continuamos. Bueno, aquí lo que dice es la muestra debe ser representativa exactamente. ¿Sí? Aquí está, la muestra debe ser representativa de la población. Las muestras tienen un nivel de confianza en la bondad con la que presentamos del 95% o superior. Es decir, esto es algo que nosotros, bueno, se sugiere siempre que trabajemos con un nivel mínimo, un nivel de confianza del 95%. Es lo que sugiere. O superior, también nosotros habíamos hablado, me parece que no sé en qué materia fue, el 99%. ¿Sí? Mucha gente, pues, quiere ser más estricta en este caso, puedes llevar a un 99%, pero los niveles de confianza habíamos dicho que comienzan siempre, en este caso Z, desde un 50%, ¿cierto? 50% va hasta el 99%, exactamente, ¿cierto? Entonces, para cada uno de estos hay un valor de ¿qué? Valor de alfa o Z. Alfa también se llama, ¿no? Ahora dijimos que este 50% o este 99%
Este sí, por ejemplo, el que trabajaba trabajamos con 95%, que sería aquí, ¿no es cierto? Ese sería el que se recomienda por lo general. Para este nivel de confianza del 5% hay un valor que se llama en este caso de Z o de alfa, digamos Z, ¿no? Z o alfa, que en este caso sería 1 punto, me parece que es 1.92, alguna cosa. Sí, para eso hay tablas, en este caso para niveles de confianza. Es el valor que ingresa ¿dónde? En el cálculo de la muestra. Entonces también este Z, este 95% también se simboliza con el cuánto, con el punto 0,5. Exactamente. Eso quiere decir que es un 5% en este caso, de que estemos equivocados y el 95% de que estemos acertados. Entonces, en los libros esta estadística está como 95%, 95 acá, o a su vez también como valor de 0,5. O está como alfa, o también está como zeta. ¿No? Cualquiera de los dos son este caso. ¿Sí? Aunque zeta nosotros utilizamos bastantísimo, ¿dónde? Para lo que es las variables estandarizadas de lo que es la ley de, en este caso, la distribución normal, ¿no es cierto? Lo que en este caso se llama la variable estandarizada, en este caso, de la distribución normal. La función del xy menos, en este caso, el x media y sobre, en este caso, la distribución, perdón, la desviación estándar. Exactamente, ¿no? Entonces, pero al final también está relacionado acá como z o alfa, que es un nivel de confianza. Simplemente eso, pues, les indico que estos términos se utilizan en libros de estadística y nosotros, pues, no hay que confundirse, ¿no es cierto? De pronto por acá podemos estar confundidos. Bien. Aquí está, bueno, indicada alguna situación más que ustedes pueden leer, ¿no? Es que aquí un poco lo que estoy hablando es exactamente estadística inferencial. ¿Sí? Porque, bueno, eso también se da en estadística hidrológica, ¿no? Y por eso, pronto a veces me confundo que ya expliqué, pero ya aquí había explicado anteriormente que lo que interesa es que la muestra sea representativa y que pueda, ¿qué? Y que pueda inferenciar a la población. Ya sabemos que es inferenciar, ¿no? Exactamente. Continuamos. Ya. Aquí estamos la muestra estadística de muestreo. ¿Qué es un muestreo en este caso? Bueno, igual, igual aquí tenemos la muestra, ¿no es cierto? El N, es decir, en este caso es el N. Este caso es el N, ¿no? Bueno, dice, en la mayoría de casos no es posible estudiar a toda la población. Por supuesto, no, yo diría la totalidad. Solo cuando hacemos censo estamos con toda la población. ¿Sí? Y se elige una muestra para representar todos los individuos. Esta muestra debe ser representativa en todas las características de todos los elementos. Ya. Entonces, ya vimos un poco el concepto y ya tenemos claro esas cosas. Dice que ahora sí vamos a ver lo que es el muestreo. El muestreo es el método de selección de la muestra a partir de una población. Es decir, ¿cómo seleccionamos la muestra? ¿Cierto? ¿Para qué? Para que esta muestra sea representativa. Exactamente. Entonces, vamos a ver los tipos de muestreos. Bien, aquí tenemos los tipos de muestreo, los más conocidos estadísticamente que hemos aprendido en, exactamente eso nos da en estadística, ¿no? Tipos de muestreo. Ya. Dice que, bueno, las muestras pueden ser obtenidas a través de diferentes técnicas o procedimientos. Técnicas o procedimientos. Esta técnica, según el tipo de, en este caso, de elementos de elegirse, se divide en dos grupos. Primero, vamos a ver, es el muestreo probabilístico, ¿no es cierto? Y segundo sería el muestreo, acá está, estamos viendo, del no probabilístico. Pues ya podemos decir que hay dos tipos de muestreo en general, ¿no? El probabilístico y el no probabilístico. Bueno, por lo general, de acuerdo a las necesidades del proyecto, de acuerdo a digamos, al objetivo de la investigación, pues yo elijo el tipo de muestreo, ¿no? Por si acaso. Ya, bien. Entonces, aquí hay, por ejemplo, dentro del muestreo probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple. Sí, aleatorio simple. Tenemos el muestreo aleatorio estratificado, tenemos el muestreo aleatorio sistemático y el muestreo aleatorio por conglomerados. Entonces aquí tenemos tipos de muestreos. Primero, el probabilístico, ¿cuál es? Digamos eso, o muestreo también se llama muestreo aleatorio, es decir, al azar, ¿no? Al azar. Proceso de selección de individuos de manera que cada
sujeto tiene la probabilidad positiva independiente de ser seleccionado. Es decir, más o menos el concepto de probabilidad, ¿no? En este caso, todos los elementos de la población tienen la posibilidad de formar parte de la muestra, pero no todos formarán parte de la muestra. Así de sencillo. Al final quiere decir que los individuos, todo individuo tiene que ser representativo de tal o cual sector de la población. Vamos, dentro de eso tenemos, en este caso, es probabilístico, tenemos muestreo aleatorio simple. ¿Cuál es este? Todos los individuos tienen la primera probabilidad de ser elegidos, primerito. Eso, un poco tomando el concepto anterior de muestreo probabilístico. Las asociaciones se realizan o reemplazamiento de forma que la población es igual a todas las extracciones. Bueno, aquí lo que está diciendo, en ese caso, quiere decir que, de pronto, bueno, hay formas de muestrear, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que puedo elegir el número de, no sé, pues no pongamos un caso, yo puedo hacer muestreo, sí, en este caso simple, aleatorio, puede ser que tenga, pongamos que el n sea 100, n sea 100, ¿cierto? 100. O bueno, pongamos mejor, n30, ya, n30. Aquí también tenemos que saber qué es una muestra, a partir de qué valores muestra, ¿no es cierto? Así de sencillo, una muestra pequeña, muestra simple, pues hay muestras pequeñas, muestras grandes, ¿no? Entonces, a veces n30 de cuáles, este es n máximo, ese sería como valor inicial de una muestra, y hacia arriba, pues, las muestras deben ser mayores a 30, ¿no es cierto? Para llamarse como una muestra grande, y muestras pequeñas es n menor a 30. Bueno, entonces yo digo, por ejemplo, son 30 elementos de esto, ¿no es cierto? Entonces, para mí más fácil es de pronto hacer este muestreo simple que implica. Puedo colocar, pues, simplemente, si la población fue, pongamos 100, me coloco aquí 100 papeles. Del 1 al 100, y pues de aquí va a tomar un papel, otro papel, y así vamos tomando. Por supuesto que quiere decir esta cosa, y vamos obteniendo los números de en este caso, de la población, ¿cierto? 30 papeles y esos 30 entran prácticamente a formar parte de la muestra, de los 100 que está aquí indicado. Entonces, ese sería un poco aleatorio, ¿no es cierto? Aleatorio simple, exactamente. Eso lo puede hacer también un sorteo, ¿no es cierto? Si me compro boletos, por eso el que compra más boletos tiene más probabilidad de ganar. Si compra un boleto, la probabilidad es menor. Que no compra nada, nada, ¿no? Así de sencillo, ¿sí? Ya, entonces, ahora dice con reemplazamiento. ¿Qué implica reemplazamiento? Indica que si pongamos un caso, hagamos yo un sorteo aleatorio, en este caso, digo, a ver, de todos los boletos que han comprado, pongamos que han comprado 100, entonces yo tengo, por ejemplo, tengo 10 premios. En este caso, vendría a ser este caso como una muestra 10. Entonces, ¿qué es lo que implica acá? Voy a sacar este caso. Yo digo, muy bien, los primeros 5 anulados y el último va a ser, en este caso, el premiado. Entonces, aquí saco 5. 5, se va el primer premio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, puede ser que digamos, vamos a ver, el que ganó el primer premio ya no participa dentro de este caso para el segundo premio. O, a su vez, puede decir que simplemente este continúa participando y continúa para el siguiente premio. Tiene suerte de ganar el otro. Entonces implica con reposición, en este caso reemplazamiento o sin reemplazamiento. ¿Sí? Entonces esto más bien hablamos un poco de los juegos de azar en este caso, pero también se puede utilizar esta metodología en lo que es muestreos en este caso, ¿cierto? Es decir, puede ser que un elemento, pues un individuo participe en entregarme alguna, digamos, una o más información de lo que yo estoy haciendo de las encuestas. ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo al conocimiento que tengo. O si no, simplemente ya pues solo ese individuo va a participar solamente para ese tipo de encuesta y lo demás pues trabajo con otros individuos. ¿No es cierto? Ya depende del tipo de información que yo esté recolectando. Bien. Muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué quiere decir con esto? Los individuos se dividen en grupos o estratos. La muestra se elige escogiendo en cada estrato un número relativo de individuos. ¿Esto qué implica? Tengo yo, por ejemplo, tengo esta población. Entonces, estratos, ¿qué implica? Ellos se dividen en grupos o estratos. Puede ser en este caso, pues, pongamos un caso, pues, si hablamos, por ejemplo, yo un poco hablar acá de Quito, ¿no? Quito un poco está sectorizado. Por ejemplo, si es el punto de vista de que yo quiero saber la situación socioeconómica de Quito en general. Entonces, lo que me interesa a mí es decir muy bien, yo voy a trabajar
Este es el estrato, en este caso, sector norte de la ciudad, que tiene un estándar de vida. Ese es el sector del Valle de los Chillos, que tiene otro estrato de la vida. Ese sector, en este caso, de la González Suárez, que tiene otro nivel de vida. Este es de parte centro y este es del sur de Quito. Miren ustedes, pues, lo que yo he hecho es dividir en estratos, en este caso, ¿para qué? Para, en este caso, tener mayor información de acuerdo a los sectores dados en función de qué. En función de que no todos, no toda esta población tiene un nivel de vida similar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo, dividiendo en grupos o estratos, ¿no es cierto? Dividiendo en grupos de estratos y de aquí voy sacando ¿qué? El número de elementos de la muestra. Capaz que cada uno me contribuye de acuerdo a sus características, en este caso al N total. Este ejemplo, por ejemplo, lo he propuesto, lo he indicado cuando trabajé en el caso del TENA. ¿Qué pasó ahí? Ahí, por ejemplo, yo tenía barrios que están definidos y lo que he traído son manzanas de cada barrio y al final digo, de las 10 manzanas apenas me va a trabajar 3 manzanas, ¿sí? 3 manzanas. Y el siguiente barrio de este elegido, se ha elegido, yo que sé, 20 manzanas. Ustedes ven, no 20, bueno, 15 porque vi. Entonces, 15 manzanas, he elegido las 15 manzanas. Entonces, saco las 15 y se fue. Pero aquí tuvo ¿cuántas manzanas? Exactamente tuvo alrededor de unas 80 manzanas. Entonces, he sacado esto. ¿Qué hago en este caso? Entonces, lo que hago es, aquí prácticamente, al elegir por barrios, lo que he hecho es prácticamente trabajado por a través de qué? A nivel de estratos, ¿no es cierto? A nivel de estratos, exactamente. Pero, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Todos los elementos, aquí saco de los estratos, en este caso de estratos, tengo que sacar ¿qué? Mis elementos de la muestra. ¿Pero qué implica? Yo calculé un valor de n. N calculé aquí, ¿cierto? ¿Qué quiere decir en este caso? La suma de todos los elementos que yo voy obteniendo de cada estrato tiene que ser igual al valor de toda la población. Esta es población n, y de aquí estoy sacando el valor de n. ¿Sí? Entonces lo que he hecho es elegir por cada estrato o cada barrio, en este caso, un número de manzanas, y por supuesto ya ahí pues elijo la casa cuando yo hago la encuesta. Entonces miren, es más o menos lo que he hecho yo, lo que se llama el estado, digamos, el muestreo aleatorio, en este caso, lo que es estratificado, ¿no es cierto? Estratificado, pero muestreo probabilístico, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué lo hago eso? Porque trato de que, primero, pues, ¿cuál es el concepto? El concepto es de que si yo vivo en un tal barrio, entonces más o menos las costumbres de ese sector son prácticamente no iguales, sino semejantes, ¿no es cierto? Es decir, que digo, a ver, si yo vivo en tal sector, pues ese sector tiene este tipo de costumbres, todo el mundo se va a hacer compras en esta parte, sale a hacer deporte acá, todas esas cosas, ¿no es cierto? Que hay excepciones, no hay, pero más o menos de ese estándar de vida tiene esa población. A eso se llama. Entonces, yo como investigador sé qué tipo de muestreo ocupo. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que todos los elementos de la población estén dentro de esta muestra para que esto me representen la qué, me representen el comportamiento total de toda esta población. ¿Sí? Inclusive yo podría aquí, dependiendo de la información que tenga, yo puedo sacar un poco a priori el comportamiento de este estrato, el comportamiento de este estrato, de este estrato. Y al final el comportamiento promedio de el dato que estoy investigando, ¿no es cierto? El parámetro que estoy investigando, en promedio en este caso, cuánto o cuál es el comportamiento, o yo que se pongamos, ingresos mensuales, cuánto es en promedio total. Pero sí, vamos a ver, el ingreso de acá es, yo que sé, es $2,000, de estos señores aquí también es de 1,800, de estos señores es 1,500, de este es 1,200, 600. Entonces, pero sumado en promedio de la población de Quito, yo que sé, es 1,200, como está, como digamos, como promedio de ingresos, pongamos. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Entonces yo tengo un poco, decir, la ciudad de Quito tiene en promedio, por los habitantes, un promedio de ingresos fijos, en este caso $1,200, pero al final tomando como base que esto es mayor y menor. Pero yo digo, a ver, el estrato, o sea, como estrato alto, esto tiene un promedio de $2,000 de ingresos. Ya estrato un poco menos alto, 1,800, y así pues ya sale una cuesta. Entonces, esos datos también van dando, ¿no? Pues ahí me da la opción de conocer por estratos inclusive, y luego en promedio el comportamiento de la población. Al final, lo que yo digo, ya no digo pues los 1,200 es el valor de n, sino los 1,200 es el comportamiento de toda la población de Quito.
Eso es, ¿no es cierto? Pues cada estratos, ¿no es cierto? Entonces, eso yo seleccioné por esa manera y eso pongo el ejemplo. Ahora puede ser también estratos, yo por ejemplo, ya aquí estoy hablando un poco de estratos de socioeconómicos. Otros puede ser también, en este caso, eh, en lo que es, pongamos, raza negra, raza mestiza, raza indígena, ¿no es cierto? Pues igual, si conviven toda esa sociedad dentro de una gran población, pues puedo yo trabajar en cuanto a costumbres, por ejemplo, de tales o cuales estratos, ¿no es cierto? Estratos sociales, en este caso, ¿no es cierto? O sea, ya depende de lo que yo quiera hacer. Bien. Estrato aleatorio sistemático. Dice, se utiliza en muestras ordenadas. Consiste en seleccionar al azar un elemento a partir de él se incrementa un intervalo fijo seleccionado en la muestra. Este es, o sea, esto yo inicialmente pues trabajé con estratos, pero luego para esos estratos también, a ver, tengo que saber por qué tomo esta manzana, por qué esta, por qué esta, por qué no cogí esta, por qué no cogí esto, por qué no cogí las 10 primeras manzanas, por qué no cogí esto, ¿no es cierto? Entonces, a esto yo le he aplicado el administrador sistemático, este valor, este concepto. ¿Qué dice sistemático? Quiere decir que si yo tengo 100, pongamos 100 datos, que n me dice 100, por ejemplo, si n me dice igual a 100, creo que acá más adelante está un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el caso? Yo los 100 elementos, yo lo hago es que enumerar. 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta 100 enumero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, número hasta 100. Entonces aplico una fórmula en la que dice clarito, consiste en seleccionar al azar un elemento y a partir de él, ¿no es cierto? Yo puedo decir, a ver, comienzo en este caso un valor, bueno, aquí se va a calcular primero un valor de K, vamos a ver K, y en este caso, con este K, selecciono un elemento y comienzo, yo que sé, dice, K me sale cuánto, yo que sé, me sale Q, 5. Y a partir de eso, dice, en este caso, es un valor fijo, que vamos a ver cómo se calcula, y voy sumando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya dice el quinto, este quinto va acá. Voy sumando un valor fijo, va el, yo que sé, pongamos que sea, salga 7, más 5, el valor 12. Y así se mete. Pero estos números, ¿dónde va a estar? Tiene que estar, ya me vamos a, yo voy a escribir acá. Tiene que estar aquí, pues, porque en el caso de mí las manzanas está, yo no he sumado, la manzana 1, la manzana 2, la 3, y así es, ¿sí? Hasta todas las manzanas en este sentido. Entonces, ¿qué implica? Están ordenadas del 1 a 50, ejemplo, manzanas que son. Entonces, muy bien, me dice que con la 3, entonces esta 3, o la 5, lo que sea, luego me dice la siguiente que solucione esta, luego me dice que tome esta, luego me dice que tome esta, y luego me dice que tome esta. Miren ustedes. Entonces, el azar, digamos, sistemático, no me, o sea, no me sesga, ¿no? Me da una orden, en este caso, y esto me ayuda un poquito a, ¿de qué? Primero, a no sesgar la forma de muestrear. Segundo, la probabilidad que entre en todos los elementos está la probabilidad, desde el 1 hasta el n, ¿no? Sí, simplemente nos da el orden en función de un valor tal. Entonces puede caer, vea, miren, más o menos se va dando casi repartido, casi de una forma, llamaría en este caso uniforme, que todos los elementos van a estar formando parte, o sea, mejor dicho, este sector representado por esta muestra, este sector este de acá por esta, de acá por este, de acá por este, y así, más o menos sale eso, ¿sí? Entonces, ya eso, a mí prácticamente, yo diría, no al 100%, pero me elimina un sesgo que yo puedo decir, mejor va a ser esta manzana o mejor esta, ¿sí? Entonces, a mí me permite, pues, sin conocer, ya saber quiénes van a intervenir en la muestra, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo aplico generalmente, me parece una buena metodología que yo necesito, que digamos que me ayuda a no sesgar, en este caso, a no sesgar la situación que de escoger los elementos de la muestra. Sí, es lo que me ayuda. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Bien, parece que no me entiende o ya está entendido totalmente. Bien, bueno, entonces aquí hablamos, entonces de pronto yo para mí, este es el, de acuerdo a mi experiencia, yo he trabajado más prácticamente con este, ¿sí? Con este simple es muy bueno, pero también aquí, por supuesto, que si es con reposición o sin reposición, dependiendo también del tipo de investigación que hay. Sí, de sencillo, ¿no? Entonces puede ser que, ustedes saben, eso es al azar o hasta cierta manera lotería o como lotería, ¿no? Pues puede ser que los elementos que voy agarrando, pues yo que se me caigan los primeros, no sé, pues los primeros elementos o
los medianos, los intermedios, o tal vez sea bien repartido. Ya es una probabilidad, ¿cierto? Este un poco me ayuda a no sesgar mucho. También con me ayuda no sesgar mucho, además de eso yo puedo en la población, cada uno de los elementos que están enumerados, puedo decir, allá me tocó este, tocó este, tocó este, de pronto puede tocar este, ¿no? O sea, puede ser este de aquí al lado, aquí. ¿Por qué? Porque la numeración va así. Me tocó esto, me tocó este, me tocó este, ¿sí? Me tocó este. De pronto puede ser que algún elemento caiga cerquita el uno al otro. ¿Por qué? Porque la numeración vino así, así de esta manera y de esta manera. Entonces me cayó aquí y de pronto viene a caerme acá, cerca del otro, aquí al lado. Entonces tengo la opción, sin necesidad de decir, bueno, este no, este sí, puedo decir muy bien. A ver, me parece que aquí este elemento no va. Voy a tomar este de acá, porque acá de pronto no, aquí no está representado, somos este. Pero me da opción solamente mover uno o dos elementos y decir muy bien, voy por acá. ¿Sí? Es lo que me ha pasado y puede ser un consejo nada más, ¿no? Simplemente. Bueno, vamos a ver. Por conglomerados. Dividido por conglomerados naturales, provincias, ciudades, exactamente. Algunos conglomerados se toman en representación de toda la población. Es decir, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, esto mucho utilizan ¿quiénes? Se utilizan en las elecciones, ¿no es cierto? Las encuestadoras. Las encuestas más, esto es político, y también, pues, ahorita, por ejemplo, bueno, toda la prensa está cooptada, pero, por ejemplo, algunas encuestas, digamos, serias, como, por ejemplo, no sé, pues, me parece para mí, clima social, esas cosas, pues, hacen, pues, algunas encuestas. Entonces, por ejemplo, sobre desempleo, o hoy sobre delincuencia, ¿no es cierto? La delincuencia, ustedes saben cómo está azotando el país, estamos regados, ¿cierto? Entonces, pero al final, lo que hacen, dice, muy bien, el Ecuador ¿cuántas provincias tiene? Kevin, ¿cuántas provincias tiene el Ecuador? Kevin, ¿cuántas provincias tiene el Ecuador? 25. 25. Habla serio. ¿Le aumentaste? 24, profe. 24. ¿Cuánto será? 25 o 24, Catherine. Catherine está ahí. Catherine Andy. Aló, aló. Catherine está ahí. Sí, profe, aquí estoy. Ya, pero conteste, pues, mija, conteste. No la escuché bien, está entrecortada. ¿Con cuántas provincias nos quedamos? ¿24 o 25? El Ecuador. Con 24. 24, no, 34, ya subió 10. Bueno, yo tampoco lo recuerdo, hasta donde yo sabía estábamos en 23, pero como se creó otras provincias, pero la Es Sachi, 24, profe. 24 está bien, ¿no? Por Santo Domingo de los Áchilas, Exactamente. porque esa parte. Justo estaba hablando de eso. Bueno, sí, ya saben que hay un poco de actualizarse y tampoco yo tampoco estaba actualizado, por eso estaba preguntando también. Bueno, entonces, aquí hablamos de esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues, toman las provincias, en este caso, y toman sus partes. Provincias, pues, provincias, y toman sus muestreos, ¿sí? Y luego, pues, en este caso, a ver, vamos a ver. Si es que yo quiero sesgar, pues igual, tomaré, en las provincias, tomaré sectores que son sectores de mayor poder económico de pronto, o de menor poder económico, dependiendo, o sí, pues, tomaré, en este caso, todos los sectores representativos y comenzaría a tomar esas cosas. Entonces, muy bien, para saber exactamente, puedo saber todas las provincias, tomo una muestra, si la serie toma una muestra y totalmente todo al valor. Saco un valor promedio de esto, valor total, y al final saco un promedio y dice que tal o cual candidato tiene la aceptación tanto o votaría tanto. Exactamente, encanto, ¿cierto? Pero hay encuestadoras que van a los estratos más altos o hasta sin vender datos, pero al final pues dan prioridades a uno u otro candidato de acuerdo a su preferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, más en las encuestadoras, en este caso lo que es la parte de la política. Exactamente, provincias, ciudades. O a su vez dice, muy bien, vamos a tomar las 4 provincias más pobladas del país. Eso sería representativas. Por eso que de pronto el oriente, por ejemplo, no aparece, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para ellos más importante, para los políticos es, por ejemplo, es Guayas, es Guayas, Pichincha, Manabí y me parece, ¿cuál más provincia? Creo que es Azuay, alguna cosa así. Entonces toman esas provincias y con eso infieren al voto diciendo que el Ecuador, pues, la tendencia tiene tal por tal o cual candidato. ¿Sí? ¿Qué están aplicando? Están aplicando este tipo de casos. ¿Sí? Bien, entonces, en el mayor de los casos, si es que son bastante... Internet. ¿Aló? Sí, ¿verdad? Sí, dígame. Está fatal. A ver, si va a hablar, pídame la palabra, si no, pues apague el micrófono, digamos, cierre el micrófono. Bien, entonces vamos a ver en este caso el muestreo un cambio no probabilístico, ¿no? Este no probabilístico es más bien igual, depende de lo que yo quiero investigar y lo que yo quiero sacar también a veces, ¿no? Aquí sí, depende de lo que yo quiero saber, ¿sí? 24, profe. Bien. Bien, dice en este caso, muestreo no aleatorio, o sea, aquí no hay probabilidad de que todos participen, depende del criterio de quién, del investigador, en este caso, ¿no es cierto? Se basa en criterios del investigador, exactamente. No conoce la probabilidad de que cada individuo sea elegido en la muestra. Pues al revés del anterior. Muestreo por cuotas. Se hace basar la muestra después de dividir la población en grupos o estratos. Los sujetos dentro de cada grupo se eligieron por métodos no probabilísticos. A veces, pues, por ejemplo, ¿no? Les voy a un ejemplo, ¿no? Digo, a ver, vamos a hacer una encuesta sobre de pronto, sobre lo que es la parte de contaminación por gases de una fábrica, etcétera, ¿no? Entonces, yo pago una encuesta cuando yo en la fábrica, pues, y digo, muy bien, ¿sabes qué? Voy a seleccionar para esta encuesta, pues, voy a seleccionar, pues, 10 empleados de mi empresa y unos 2 de por ahí de sectores aledaños. Y con esto voy a decir cuál es la contaminación que puede producir mi empresa, ¿no? Entonces, aquí está, en este caso, digo, muy bien, selecciono de la parte interna tanto y de la parte externa tanto. Y al final, pues, voy a sacar un promedio, digo, miren, la gente no está descontenta, sino la gente tiene este poder de aceptación de la empresa y que no está contaminando. Entonces, puede ser en este caso que yo hago una forma sesgada lo que yo quiero demostrar, ¿cierto? O a su vez, también a veces, vamos a ver, cuando yo quiero también ser honesto, hacer las cosas, hacer bien, digo, muy bien, tengo un curso, yo que sé, de 20 estudiantes, de los cuales, pues, voy a elegir, en este caso, una muestra de cuánto, yo que sé, de 8 estudiantes, para ver, en este caso, el rendimiento entre lo que es varones y lo que es, digamos, mujeres y varones, y definir, en este caso, el promedio de rendimiento, por ejemplo. Entonces, muy bien, yo digo, voy a tomar 4 mujeres y 4 varones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy eligiendo exactamente un grupo, en este caso, igualitario, ¿no? Ahora, si aquí elijo 4 mujeres, 4 varones, elegiré a las 4 mejores estudiantes mujeres y a las 4 mejores estudiantes en varones. Eso también es otra cosa, ¿no? También. Entonces puede ser que aquí yo quiera elegir, pues, a la que, digamos, a las chicas que mejor rendimiento tienen y esa cosa, ¿para qué? Para tratar de mostrar el rendimiento promedio, por ejemplo, del curso, por ejemplo, ¿no es cierto? Así, mire, este es el comportamiento del curso del rendimiento. Estamos muy bien, ¿no es cierto? Entonces, o de pronto ahí, pues, estoy eligiendo, digamos, digamos, de las mujeres que hay ahí, digamos, al azar, digo, eso sí va a ser al azar, pero elijo 4, 4, ¿sí? Entonces, no, si calculo la muestra, no fue 8, puede ser más o puede ser menos, pero al final yo elijo la muestra, simplemente por cuotas. Exactamente. Entonces, esto puede ser, ¿no es cierto? La segunda sería mostrado por conveniencia, y eso sí es prácticamente ya de lo que es el investigador quiera, ¿no es cierto? Entonces, diga en este caso, dice, la conveniencia se produce, resulta más fácil examinar a estos sujetos que a la proximidad geográfica, ¿sí? Claro, a veces nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer algún tipo de investigación en un sector dado y resulta que más fácil es llego siempre a tal sector y ahí viven unas familias y yo necesito hacer conocer acerca del comportamiento de alguna característica de esa población, pero resulta que la siguiente gente que vive ahí pues está a 4 o 5 kilómetros. Entonces digo, para mí creo que la información que me dan estos es lo que representa todo lo que está en la población, ¿cierto?
Entonces, por facilidad, tomo esa información y después llego y digo, muy bien, he hecho la investigación, mira, y es el comportamiento de la población tal, ¿no es cierto? Entonces, es una conveniencia de acuerdo a mis necesidades, pero sé perfectamente que de pronto eso no es representativo o posiblemente puede ser representativo, ¿no es cierto? Así de sencillo, ¿sí? Otra cosa más, pues a mí, por ejemplo, yo a veces también eso sale muchísimo de amigos, ¿no? Por ejemplo, digo, muy bien, quiero hacer una encuesta. Por ejemplo, no, porque hay muchos estudiantes, muchachos que trabajan haciendo encuestas mientras son estudiantes, ¿cierto? Les contratan, ¿cierto? Y dicen, por favor, necesita que haga yo que sé encuestas de consumo de algún elemento, de algún alimento, de alguna cosa, ¿no? De una empresa. Y dice, muy bien, entonces, lo más fácil para ellos que es, dice, mejor, esas encuestas les hago a mis amigos. Es más fácil que ellos me están buscando en los barrios, donde tal cosa, tal. A mis amigos son encuestas reales, pero al final son mis amigos. Entonces, eso también es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, veo la información donde es más factible obtener una información más rápida, por sí, ¿cierto? Pero esta muestra ya estamos viendo qué tipo de resultados podemos tener. Este muestreo de bola de nieve, o por referidos, aquí se llama también bola de nieve. Referidos es que, por ejemplo, dice muy bien, a ver, dice, llego a una comunidad, ¿no? Por favor, necesito, digamos, que me ayuden, necesito hacer esta investigación, toda esa cosa, hago la asociación y todo. Y dicen la comunidad, dicen, ¿sabe qué? Yo eso no sé, la persona que vive allá sabe, el alcalde secretario sabe, allá el presidente sabe, o el señor juez, el señor esto. Entonces, le inducen a que esas personas son las que van a entregar la información que ustedes necesitan, debido a que ellos conocen la realidad o ellos pueden hablar mejor o pueden lo que sea. También es de esas cosas, ¿no? Entonces hablamos en este caso que se llama por referidos o por conocidos en este caso, en este caso. Acumulativo parecido a la bola de nieve, ¿no es cierto? Es como decir la bola de nieve, ¿qué es? Y yo no contesto, mejor sabe qué, que conteste él. Es lo que decimos, ¿cierto? Eso es la bola de nieve. ¿Has visto los juegos? La bola de nieve es que llega donde uno, no, toma. Nos contesta tú y yo no quiero, o yo no puedo. Así de sencillo. Entonces, pero bueno, esta es de encuestas un poco, sí nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Para conocer un poco la realidad de la situación de esta población que está ahí, referente a dónde yo voy a hacer mi proyecto. Porque por lo general, inicialmente, ¿con quién me contacto primerito? Con el presidente de la comunidad, que es el que conoce exactamente sus características de su comunidad, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no implica que yo estoy haciendo ya la investigación con él, ¿no? Exactamente. Entonces, le refieren a él, él conoce y vaya a hacer. Pues te pongo con él, sí, voy a planificar mi investigación, voy a hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay otras formas, en este caso, simplemente la bola de nieve también puede ser que simplemente dice, no, yo no conozco, vaya donde el presidente. Pero es para qué? Para iniciar una investigación o una socialización de su proyecto de investigación que hace en tal o cual parte. Bien. Veamos acá el muestreo casual o accidental, ¿sí? Entonces, casual dice, son elegidos a manera casual, sin ningún juicio o previo. Las personas que se realizan este estudio eligen un lugar o un medio y describen, desde ahí realizan el estudio de los individuos o los individuos de la población que sencillamente se encuentren a su disposición. Claro, también eso sucede, ¿no? Por ejemplo, esto ha sucedido, ¿no? Porque ustedes van a una población dada lejos, o viajan y todo lo demás, y pues dicen, pues de una vez voy a hacer la encuesta, que aquí aprovechando que tengo las encuestas, voy a hacer las encuestas. Entonces, de pronto se asoma, yo qué sé, a ver, tengo 10 encuestas, voy a hacer hasta 10 personas. ¿Sí? Entonces, accidentalmente, pues, y me llevo las encuestas y ese comportamiento de la población, ¿no? ¿Será que esa muestra es representativa? Hay que verlo, ¿no? Y luego, pues, hablemos de muestreo discrecional o por juicio, que los sujetos seleccionan base a un conocimiento y juicio del investigador. Es un poco, pues, también un poco va relacionado a lo que es el muestreo como decir, a esta bola de nieve un poco, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde nos va a decir que tal o cual persona conoce más. Entonces, yo puedo seleccionar y puedo observar y puedo saber que, no, este señor sí conoce el tema, entonces quiero que este me ayude con la información. Eso ha pasado, ¿no? A veces, ¿no es cierto? Ha pasado. Por ejemplo, si es que yo voy a hacer una investigación, de pronto una pregunta, sale la esposa
¿sí? Salió la esposa y dice, no, no, yo no sé. Yo eso sabe solo mi esposo. O el esposo dice, ¿sabe qué? Yo realmente no le entiendo bien, mejor que venga mi hijo, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted como investigador, ¿qué dice? Sí, sí, mejor que venga el hijo porque él conoce y, digamos, y él me va a dar la información correcta que yo quiero. Aunque necesariamente debería ser yo de, el jefe de hogar, que él es el que representa esa información que tiene que darme, que él conoce su tema, ha vivido, todas esas cosas. Entonces, esas cosas también pueden ser. O a su vez, pues yo puedo decir, a ver, yo voy a seleccionar tales sitios, pues, solo los presidentes de tales de las comunas voy a investigar, solamente ellos. ¿Por qué? Por juicio de investigación, porque ellos son los conocedores de sus costumbres, de la parte social, la parte económica, son solo a ellos voy a preguntar. Entonces, es un juicio de investigador. En conclusión, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Estos muestreos, lo no probabilístico, en cierta manera, la mayor parte son bastante sesgados a lo que quiere el investigador, ¿sí? Si quiero hacer las cosas de pronto a favor de alguien, puedo hacerlo, en contra de alguien, puedo hacerlo, ¿no es cierto? O pues si quiero también hacer las cosas bien, pues puedo hacerlo, pero tampoco eso me da la opción de decir que sí es 100% representativo o pues se puede influenciar directamente a esa población, ¿sí? Entonces, pero existen estos muestreos, eso se ha venido practicando y se ha hecho, ¿no? Entonces, miren ustedes, esto es un poco un resumen de lo que son las muestras. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, bueno, aquí vamos, aquí estamos un poco bueno, aquí están las teorías, ¿no? De lo que dije, la funda, por los números, los aleatorios, ya estamos hablando. Eso ya expliqué cada uno de estos, como está estratificado, igual por estratos. El sistemático está aquí exactamente. El que den explicarles que de pronto este ya conocen, es el que siempre yo utilizo. Aquí está, ¿no es cierto? Aquí dice, por ejemplo, aquí está no, dice, se utiliza muestra de verdades del 1 al n. Quiere decir 1 al n, quiere decir del 1 al número total de qué? Total de la población, ¿sí? De la población. Caso mío, todas las manzanas, digamos, todos los barrios y todas las manzanas de cada barrio. Todo el n, ¿sí? Si son, creo que son 280 manzanas, 280 me va a entrar. Esa es mi población, ¿sí? Que yo he elegido 84 manzanas, son 84 manzanas, pero vamos a ver, de acuerdo al número de manzanas, también cada barrio contribuirá con su número de manzanas. El que tiene más manzanas va a ir con más, tiene menos con menos, ¿sí? Entonces yo he aplicado este método, por ejemplo, ¿sí? Y digo, del 1 al n, en cada manzana que he aplicado este método y he obtenido, en función del orden que he dado a las manzanas, he obtenido exactamente el número de manzanas que va. Sumado todas las manzanas, ustedes vieron que me dio 84, me parece, o 85, no recuerdo bien el ejemplo que les puse anteriormente en una clase anterior, súper anterior. Bien. Aquí, entonces, aquí dice, supongamos que tenemos una población n, divididos del 1 al n. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es 1 al n, 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que voy a decir. Pero la población implica exactamente. Implica que esta población, yo, por eso tenía los mapas de Tena, y ahí estaba, en planta, estaban todos los barrios. Pongamos esto. Entonces, todos los barrios estaban aquí, todos los barrios. Entonces, ¿qué implica? Que los barrios estaban. Entonces, lo único que hice yo es seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el número de manzanas. Me parece que son, no me acuerdo, 280 manzanas. Son 280 manzanas, por supuesto, pero ahí estaban los barrios, ¿no? Estaban los barrios y aquí, así. Entonces yo puedo aplicar por manzana, por barrio o al total. Pero lo importante es que si ustedes ven los gráficos, prácticamente se encuentran aleatoriamente bien distribuidos. Unas 3 o 4 manzanas que salieron casi pegadas, entonces lo que se hace es, ahí sí, igual, sin ir a preferir a nadie, cogido decir muy bien, a ver, me parece que estas dos están muy despegadas, entonces acá no está bien resultado, voy a acá. Ya, eso ya es una foto. Entonces ahí sí se fue la encuesta, ¿no es cierto? Bien, entonces dice, sea acá el entero más próximo a n sobre a. N, miren que es, n es, pongamos 100, y n salió, yo qué sé, 10, ¿no es cierto? Entonces 100 sobre 10, 10. Entonces el número más próximo a este sería 10. Yo comenzaría con 10 o con 9. Por lo general se comienza con un número par, ¿no es cierto? Y de ahí pues calculamos en este caso, mire acá, podemos lanzar un número i entre 1 y k. Entonces, en este caso, K es 10.
K, en este caso, como ustedes saben, aquí dice K. K es igual a qué? Entonces, K es igual a N sobre N, ¿no es cierto? Así dice aquí. N sobre N. Bien, entonces, si yo digo 100 sobre 10, sale 10. En este caso, K. Entonces, dice, escogemos al azar entre I, o sea, entre qué quiere decir I. I quiere decir entre el 1, el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es el I. Y aquí será I más 1, I más 2. Aquí será el 10, ¿cierto? Y aquí continuará. I más 1, 11, 12 y así. ¿Hasta cuánto? Hasta 100, si es que N fue 100, hasta 100. ¿Sí? Aquí será hasta 100. Exactamente. ¿Sí? Entonces dice, entre 1 y 10, entonces digo yo, escojo entre 1 y K, yo que escojo 10, ¿no? Pares. Por lo general se trabaja con pares, ¿ya? Vamos a intentar sacar una bola en este caso, etc. La muestra de elementos será, en este caso, el elemento y los elementos I más K. I más 2K y así se mete. Entonces, I más K, I va a ser, si I es la 1, entonces sería 1 más K. En este caso, el cercano a K, ¿no es cierto? I más K va a ser ¿qué? Va a ser el 11. Entonces, mi primer elemento de la muestra va a ser el número 11. Luego dice, ahora sí, K valía 10. Vamos a ver, entonces, más 2K. Entonces sería el valor de I, en este caso, el de 10, en este caso, o el de 11, más 2 veces K, 2 veces K. Y así vamos trabajando. Y vamos de elemento, va a salir en este caso 20, 20, 31. Entonces va a ser el 31 y así. Y así vamos escogiendo los valores hasta cuánto. Hasta el último elemento que puede coincidir con el 99 o puede coincidir con el 100. Y al final hemos escogido los 10 elementos exactamente. Ahora estos 10 elementos va a estar por aquí. Va a ser el 11, va a estar el, o sea, no, denumerados por si acaso. Y voy escogiendo cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. ¿Sí? Entonces esto me va dando. Y entonces el valor, toda la muestra que va a ser el caso totalmente. Y 1 más K, 1 más 2K, ese es el que varía, ¿no? El 2K, luego 3K, 4K y así. Y el último elemento será 1, N, I más N menos 1, ¿qué será? 100 menos 1 multiplicado por K. Y sale el valor total. Entonces, ¿cómo le ubico la muestra? Miren, aquí está ordenado, en este caso el I va a ser, el I es cualquier elemento. En este caso, yo cogí el 1 de acá, el otro cogió acá. Y entonces el siguiente va a ser este. El siguiente prácticamente es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cada 4 elementos. Sí, entonces miren como que esta ayuda a distribuir mejor, sin sesgar, y matemáticamente ayuda a definir el elemento. Es el que yo utilizo por si acaso, pero ya es cuestión de... ¿Por qué? Porque lamentablemente el momento de elegir la muestra somos cuando nosotros tenemos problemas. Entonces, no sé, la duda está hasta el último, incluso de la investigación. Elegiría bien la muestra, me parece que no elegí la muestra, me parece que están más de estos estratos, parece esa cosa. Esto me ha ayudado bastante a no tener en este caso estas dudas, en este caso, ¿sí? Bajo esta formulación sistemático. Bien, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, yo creo que eso sabe. Bueno, debe saber, pero yo, bueno, trabajaba con los docentes, entonces les he presentado esta metodología y están encantados y dicho ellos que no conocían esta parte exactamente de sacar esa cosa, ¿no? Este sistemático, igual el muestreo sistemático es similar prácticamente a este muestreo, digamos, sí, un muestreo sistemático, al final es el ejemplo, ¿no? El ejemplo y aquí está, exactamente aquí está. Yo hice acá el ejemplo, pero aquí está el ejemplo. N ya dividí por esto, 5, ¿cierto? 5, y luego vamos en ese caso. Ahora elegimos al azar el número 1, 1 y K. Entonces suponemos que nos vale igual a 2. Entonces, como siempre, en el caso de este ejemplo, toma el número 2. Yo tomo el número 1, da lo mismo, pero al final voy a tomar el número 2 y ahí sí. 2. Resulta el resultado del muestreo. Será, entonces, el 2, luego el 7. Porque era 1 más K, ¿no es cierto? Entonces, en este caso K. Entonces, ahí vamos hablando, K es igual a 5. ¿Sí? K es igual a 5. 5 más 2, 7. 7 y vamos acá. Luego acá. En este caso ya va a continuar. Entonces ahí vamos sumando y vamos a obtener los números. ¿Sí?
Ese es el muestreo, ¿no es cierto? Aquí está incluso el ejemplo para que ustedes vean. Y ahí salta arriba también, pero al final la forma como muestrear también sería. Digo, no como muestrear, sino la forma como elegir los elementos de la muestra. Eso estamos bien, no como muestrear. Ya. Eso sí sabían, ¿no es cierto? ¿Les dieron estadística o no esto? Blanca, ¿sí les dieron estadística eso? Este método. Mm, sí, nos dieron, parece. No me acuerdo muy bien. Pero sí, vimos. Marcelo Vargas, ¿sí vieron o no? Buenos días, profe. Sí, sí vimos, hasta un poco más complicado sacar la varianza, sacar el... Ay, todo eso. Ya, pero ahorita no estoy sacando varias. No estamos en tendencia de medida central ni dispersión. Estamos sacando muestras. Estamos eligiendo elementos de la muestra. Estamos haciendo, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, claro, esto no está complicado. No es complicado porque es simplemente una cierta forma de definir muestras. Estamos ahorita viendo cómo definir muestras para no sesgar en los resultados. Porque acuérdense en que la muestra tomo para inferenciar. Yo muestreo, después digo, la población tal tiene este comportamiento. Es lo que quiero hacer. Y para eso tengo que, tengo que tener una muestra y que sea representativa y que sea la representativa de características de la población. Bueno, con numerados ya esto ya les he indicado, ¿no es cierto? Cómo se lo hace. Algunos conglomerados, es cosa, ¿no es cierto? Sacan acá, por ejemplo. Las seleccionados, seleccionados de esta manera. ¿Sí? Para trabajar. Y una vez seleccionados conglomerados, el estudio significa que hay menos individuos y grandes. El evaluador debe elegir si estudiar a todos los sujetos por los conglomerados seleccionados o asignar una muestra mediante el método de muestreo aleatorio simple o muestreo sistemático. Bueno, aquí también, en este caso, después de haber elegido los conglomerados, en este caso, yo podría haber dicho también es conglomerados, pero cuando yo elijo ya, esos son los conglomerados, ¿sí? Entonces, quiere decir que es total la población, sumar los conglomerados a la total la población, pero ¿cuál de estos elementos acta la muestra? Entonces, ¿qué dice acá? Para seleccionar ese. ¿Cuál de estos cuatro interviene en la muestra? ¿Cuál de estos? Porque, por ejemplo, los conglomerados pueden tener diferente número ¿de qué? De elementos. Usted aquí tiene 4, acá tiene 3, acá tiene 6, acá tiene 6 también, acá ya sí tiene, acá 2, 4, 6, 8. O sea, ¿qué quiere decir esta cosa? O sea, cada conglomerado o estrato puede tener muchos elementos, muy pocos, así como visto en el tema. Entonces, ahora sí debo saber, ya está por conglomerados, pero tengo que saber cuáles de estos, en el caso, si n es tanto, como tiene pocos elementos, va a contribuir apenas con 2. Tal vez con 3 va a contribuir con 1. De 6 va a contribuir con 2. Pues va a contribuir con 3, con 2, con 2. Sumado todo esto me debe darle n. Pero ¿cómo selecciono estos señores? Aquí está otra vez. ¿Sí? Aleatorio simple o muestreo sistemático. Entonces, estamos hablando con este tema, ¿ya? Entonces, el trabajo es un poco, como dice la chica, es simple, pero sí debemos saber elegir esto para que después no tengas problemas en la diferenciación. El no probabilístico, pues ven eso ya, cómo se seleccionan los elementos, ¿sí? Yo digo, bueno, en el caso, pues, trato de hacer lo mejor posible, digo, a ver, voy a coger de este sector, tomamos estos elementos. De este otro sector, sus elementos, y de otro sector, los sacamos estos elementos. Son los criterios que yo tengo, y al final, estos son los ramos. Pero no hubo la posibilidad de que ninguno de estos forme parte de eso, porque esos siempre están ubicados acá, están viviendo acá, estos siempre están viviendo acá, y esos siempre están acá. Entonces, por eso hablamos, no sé, que en este caso, no aleatorios, intentan ser representativos, intentan, es, bajo los criterios de quién, del investigador. Entonces, eso en la investigación tenemos que poner, ¿para qué? Para que den, en este caso, miren lo que dice acá, que den representatividad de la investigación. Continuamos. Tipos de muestreo no probabilístico, muestra por cuotas, ya hemos visto esto, ya les expliqué arriba, ¿cierto? En la población, en grupos de estratos, los sujetos dentro de cada grupo se eligen por métodos no probabilísticos. Muestreo por conveniencia, pues, por lo general son los políticos de estas cosas, ¿no es cierto? O también de acuerdo a los criterios, de este caso, del investigador, ¿no es cierto? Por la facilidad, los sujetos, ya sea por similaridad geográfica o por ser sus amigos, que digamos acá.
Muestreo de bola de nieve, pues ya habíamos indicado esta cosa. Yo no, mejor allá. Yo no, mejor allá. Sí, trata de no entregar información, no tiene tiempo, o si uno no quiere colaborar, pues al final mejor, ¿sabes qué? Vaya a preguntar allá. Casual o accidental, pues de pronto me encontré esta gente y a esa gente mejor aprovecho y hago las cuentas y me fui. Y discrecional, pues en este caso, por conocimiento a juicio de investigador. Yo selecciono de acuerdo a mi juicio, digo, a ver, este me parece que conoce el tema, a este lo voy a hacer. Bien, entonces, ustedes ven, estos prácticamente hemos visto un poco, hemos repasado, de acuerdo a lo que yo he escuchado, pues hemos repasado lo que es en este caso, muestras. ¿Sí? Como dice la chica, pues nosotros hemos visto cosas más difíciles, ¿verdad? Estas sumas y restas nomás, ¿no? Más bien son criterios que tenemos que aplicar y eso dice también el sílabo que tenemos que trabajar. Bien, no sé si ven la otra siguiente diapositiva. ¿Están viendo? Ahí dice metodología de trabajo universitario 2. Aquí dice, bueno, esta es una diapositiva de esta, se da lo que se llama en este caso, técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Está mirando esa diapositiva o Sí, no? profe. Ya. Entonces vamos a ver esto un poco las técnicas, ¿no? Ya hemos visto acá en este caso las muestras, cómo se realizan las muestras, métodos probabilísticos, no probabilísticos, y ustedes definirán, de acuerdo a sus conveniencias, en sus investigaciones. Si bien es cierto, vuelto a repetir un poco lo que se ve en estadística, pero en investigación es eso, hay que darlos, y si hay que repetir, pues al final repetimos. Por eso un poco pasé más rápido. Bueno, esta lámina me he bajado en este caso, parece que es de México. Me pareció interesante, especialmente lo que es la estructura de la investigación, en este caso una tesis. Y acá estamos los métodos de investigación, eso ya hemos visto, ¿cierto? Y más bien un poco vamos a ver para lo que es las técnicas, en este caso, o los instrumentos que llamamos acá. Los instrumentos, técnicas de instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que son de pronto las encuestas, lo que son los talleres, lo que son en este caso entrevistas, ¿no es cierto? Pues las únicas son técnicas y las otras son en este caso, pues metodologías de, digamos, de toma de información. ¿Sí? Aquí, bueno, tipo de investigación, ciertas cosas ya hemos visto, población muestra hemos visto, más bien nos vamos a centrar en este tema aquí, ¿sí? En lo que es técnicas y instrumentos. Entonces, vamos a ver lo que son técnicas y lo que son instrumentos y la matriz de consistencia que nosotros necesitamos hacer. Bueno, un poco vamos a ver lo que es el concepto, para qué se utiliza la recolección de datos. Exactamente. Para poder comprobar hipótesis, asignar valores, medir la influencia relativa, en este caso relación de variables. La influencia, esa es la parte fundamental, la influencia o relación entre variables. La influencia en la variable X en la variable Y, ¿cierto? En este caso, una enfermedad en la población, ¿cuál es la influencia que tiene? Entonces, ahí será, la población será Y, va a estar en función de que esa enfermedad pueda afectar en menos o en más a esa población, ¿cierto? Eso es más o menos. Técnicas de recolección de datos. Vamos a ver. Los métodos. Aquí hay métodos, técnica e instrumentos. Vamos a ver. Dice, ¿qué es el método? Es la estrategia de trabajo para análisis de un problema, objetivos de investigación. También, ¿qué es? Medio o camino, en este caso, ¿sí? A través del cual se establece relación entre el investigador y el consultado, ¿cierto? O sea, vamos, me está entregando la información, yo soy investigador y me está entregando la información, la recolección de datos. Y la técnica, conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Es la técnica. O sea, hablamos con reglas y procedimientos que permiten al investigador, en este caso ustedes, establecer la relación entre lo que es el sujeto, que quiere decir, el que nos entrega la información, es el sujeto, sigamos, y en este caso, y el investigador. Y el instrumento, en cambio, ¿qué es? El instrumento es más que un mecanismo que usa el investigador para recopilar información. Entonces, a veces, bueno, a mí yo sé que eso les dieron a ustedes, pero vamos un poco a repetir o a recordar, en este caso, a veces nos olvidamos, cuál es, en este caso, un poco la diferencia incluso entre lo que es la técnica y el instrumento, ¿cierto? A veces nos equivocamos o nos confundimos en eso, hablamos a veces. Bien.
Bueno, aquí la técnica de investigación ya hemos visto que las cuantitativas igual los valores y las cualitativas, en este caso, pues, no son valores, sino son escalas, ¿no es cierto? Que se ven en este caso, ¿no? Pero un poco hablando aquí, investigación cuantitativa se ocupan, ¿qué son? Ocupan las encuestas, las entrevistas, la observación, escala de actitudes, análisis de contenidos, test, grupos focales, pruebas de rendimiento, listas de cotejo y experimentos. Entonces, esta es la cuantitativa. En este caso, aquí hablamos para obtener valores, ¿no es cierto? Valores cuánto. La investigación cualitativa es una entrevista, ¿no es cierto? Una entrevista que puede ser, en este caso, bueno, pues todos sabemos cómo, ¿no es cierto?, cómo lo hacemos, pero para eso tenemos que tener también lo que es el instrumento, ¿no es cierto? O guía de entrevista, todas esas cosas, ¿no? La observación, igual, observamos. Aquí nosotros, depende de la forma de observar, cada investigador sobre un determinado caso puede tener diferente forma de ver las cosas también, ¿no? Pues se llama cualitativa, ¿no? ¿Sí? Cuando dice, mira lo que pasó, esto fue el otro, dice, no, me parece que fue así, ¿no? Historias de vida, realmente a veces estas historias de vida nos cuentan la población propia y pues nos interesa, pues nos podemos investigar sobre tales o cuales cosas. Autobiografías, nuestras mismas anécdotas que ha pasado, notas de campo, análisis de documentos, grabaciones en audio y video, por lo general. Si bien es cierto, no todo podemos escribir, porque simplemente a veces digo mejor la entrevisto en una grabadora y luego me llevo para poder escuchar y luego poder trabajar en mi tema. Técnicas predictivas y grupos focales, ¿sí? Bueno, ¿estás de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, hablamos de investigación cuantitativa y la cualitativa que nosotros utilizamos. La creación de datos primarios. Por ejemplo, ahora en la consultoría de EXA estamos hablando de datos secundarios y datos primarios. Pues, por ejemplo, esto tenemos que presentar, en el caso de nosotros ya se va a firmar el convenio con Ecuacorriente en la universidad de consultoría y entonces tenemos que trabajar. Y ahí estamos hablando en este caso de datos primarios. ¿Qué son datos primarios? Por ejemplo, el profesor nos dice, a ver, ustedes pueden, hasta mientras recopilen información secundaria. Es lo primero que dice, ¿no es cierto? Entonces, luego vamos a la información primaria. Pero sabemos, a veces no es que no entendamos, no nos acordamos que información primaria, entonces sería datos primarios. Es también hay que saber qué es un dato y qué es una información, ¿no es cierto? Eso también tenemos que tener bien claro, qué es un dato y qué es una información. Ya. Son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. ¿Qué quiere decir? Esto, por ejemplo, lo general. Claro, esos son datos primarios como concepto, pero en una investigación, por lo general, ¿vamos por dónde? Primero vamos por los datos secundarios. Si tener una idea de qué información tengo ya de la investigación que quiero hacer, y en función de eso, pues voy a la parte ya de recabar información más real para mi investigación. Esta información sería como una información a priori complementaria o en este caso de conocimiento ya un poco del tema que voy a investigar, exactamente. Entonces, esto ya tomamos de nota, en campo, en la red, ¿cierto? Secundarios que son registros escritos que poseen también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, cuando hago un estudio, por un caso yo hablo de estudios, ¿no? Entonces, yo hago un estudio, por ejemplo, un estudio de climatología. Entonces, lo primerito que hago es, ¿qué hago yo? Voy a recolectar datos secundarios. ¿Qué son los secundarios? Son los que están en el internet, en los anuarios, etc. Eso ya se han dado, ya son procesados por otros autores, esas cosas, y estudios, por ejemplo, dice recolección de datos, digamos, datos secundarios, bibliografía, estudios existentes, así dice, ¿no es cierto? Entonces, que esos estudios existentes son justamente lo que ya hicieron otros autores. Entonces, tengo esto, pero esto me va a servir muchísimo, incluso como marco teórico, ¿para qué? Para tener mayor claridad cuando yo obtengo incluso mis datos primarios, porque digo, no, esos otros datos me sirven también para complementar lo que tengo acá o no me sirven, pero eso es la situación, ¿cierto? En el caso de la ideología, puede ser que de pronto, a ver, güey, tengo esta información, pero ¿saben qué? De ley necesito hacer un aforo o tomar muestras de agua calidad para saber que estos datos que me ha publicado acá, pues poder corroborar y poder que me ayude a tener una mejor información, a ajustar la información, ¿cierto? Entonces, primerito, en una investigación tenemos que recopilar estos datos secundarios y luego vamos ya para la propia investigación de datos primarios, a tomar en este caso
en campo o medir lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, esto tener claros. Bien, los datos cuantitativos, datos primarios, son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad representadas en sus propios instrumentos. Vean, con sus propios instrumentos. Datos secundarios son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero ya, continuamos acá, ¿no? La observación. Esto es facilito, claro, es muy fácil, pero vamos a leer, ¿no? Es el registro visual lo que ocurre. Aunque usted no lo crea, muchas veces, cuando nosotros hacemos investigación, la primera cosa es que nosotros, primerito, ¿qué hacemos? Vamos al sitio y lo comenzamos a anotar, ¿no? Luego se encuentra contaminada, el color está oscuro, el olor es de esto, ¿no? Ya tenemos nuestra primera impresión, ¿no es cierto? Visualmente tomamos una foto, toda esa cosa. Y después regresamos al sitio a tomar muestras, a hacer estudios, esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, la observación, ¿qué es? La información simplemente es cualitativa. De pronto nosotros ya vinimos calificando que el agua está contaminada, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que saber los límites de contaminación que tiene y decir qué tipo de contaminación es. Pero cuando hacemos eso, cuando ya muestramos, es decir, vamos a obtener información primaria. Una situación, digamos, que ocurre en la situación real, clasifica y consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. Claro, la observación que yo hago en algún fenómeno, una cosa es, siempre tengo que opinar al objeto del estudio, ¿no? Porque yo observo qué cosa puedo observar de otras cosas del comportamiento de ese sistema, que de pronto no está ligado a mi investigación, sino yo miro de acuerdo a lo que yo me estoy planteando mi investigación. Es lo que es la observación. Ahora, esa observación siempre tiene que estar con qué? Acompañado con qué? Con fotografías, en este caso con evidencias. Tipo de observación directa, estructurada, participante, individual, de campo. Indirecta, no estructurada, no participante, en equipo de otro. Si en este caso hablamos de directa. Si es que es directa, es otra, y también puede ser indirecta. Estructurada, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de observación también nosotros lo tenemos. Puede ser que cualquiera de esas observaciones yo pueda aplicar, ¿no? Bueno, ¿qué es información directa? El observador es presentado físicamente y maneja los criterios. Yo estoy directamente en el campo, yo estoy observando. Como decir, a veces hay discusiones, dicen, pero si yo observé, yo vi. O sea, tú no puedes decir que es así, esto yo vi. Directa, ¿no? Indirecto, el observador pasa inadvertido por los demás. ¿Sí? Participante, en este caso, ¿cuál es? El observador es aceptado como miembro del grupo. No puede ser, el observador permanece ajeno a la situación observada. ¿Sí? Sí. El sistema estructurada, es sistemática guiada en todas sus pautas. Esta estructurada, inclusive, yo puedo decir muy bien, yo puedo hacer una que se llama una guía, en este caso, de observación estructurada, que decir que, ¿qué nomás yo debo observar? Pues llevo anotado, ¿no? Escrito, ¿qué nomás yo debo observar de este fenómeno? Por ejemplo, yo qué sé, quiero observar cómo se comporta, digamos, en este caso, tal o cual pastizal cuando llueve. ¿Cómo se infiltra? ¿Cuál es la reacción de caso de tal o cual insecto frente a tal cosa? ¿No es cierto? Entonces yo tengo que verlos, porque a veces yo voy y digo, muy bien, sí conozco lo que voy a hacer, pero después en campo digo, bueno, sí, es esto, es esto. Pues llego a la oficina, digo, y me faltó observar esto, ¿no es cierto? Pues bien, acá en cambio carece de guía de evaluación, es decir, simplemente pues voy, observo, anoto y regreso a la casa, ¿no es cierto? Bien. Individual, grupal. Individual de campo. Considera la observación en el tiempo y contexto en lo que sucede. Mire, está en el campo. En el laboratorio, el hecho es provocado y luego observar. Sí, entonces grupal es en grupo, ¿no es cierto? En el grupo todo el mundo se dedica a observar y tiene su criterio. Entonces, en el laboratorio, en cambio, en este caso, pues el hecho es provocado y luego, ¿no es cierto? Claro, es provocado, es decir, experimentado, es de pronto provocado, quiere decir, a ver, vamos a generar este tipo de fenómeno, pues y luego analizo qué pasó, por qué pasó y cómo se pasó. Instrumentos asociados a observación, guía de observación, exactamente. Un poco estaba ligado a lo que dije acá, ¿no? Acá, en este caso, lo que es la estructurada, ¿no es cierto? Entonces, guía de observación. Sería en este caso, ya hablamos de los instrumentos asociados a observación. Guía de observación, ¿qué nomás debo? La guía de observación implica llevar escrito qué nomás debo observar. Lista de control, qué elementos nomás forman parte de mi observación. Registro anecdótico, en este caso, pues, la anecdótica indica si yo tengo alguna información, por ejemplo,
de algún documento que me dice, pues, esto ha pasado, son los registros, vea, mire, esto ha pasado, que sea cierto, veamos, comparemos, y la ficha de observación, exactamente, la ficha implica, es el mismo, llamemos sobre el formulario, donde está escrito qué es lo que yo debo observar en campo. La encuesta es otra cosa, es decir, miren, o sea, aquí estoy un poco para cómo estructuramos la encuesta. ¿Con qué existe? Consiste en obtener información sobre opiniones, actitudes y sugerencias. Es la encuesta. Después vamos a ver encuestas, tipos de encuestas. Considera respuestas de los sujetos de estudio. ¿Sí? Sí, los sujetos, los que vienen la muestra son los que nos responden a las preguntas que yo quiero, porque estoy planteando una encuesta. Tipos de encuesta, criterio. Por la proporción de la población encuestada, dice, digamos, caso criterio. Por la naturaleza de la investigación y por el sistema de recolección de datos. Entonces dice, por la proporción de la población encuestada, pues el censo. Censo quiere decir a toda la población. Esto generalmente no hacemos nosotros, lo hace el Estado. Muchos recursos y mucho tiempo. Encuesta solo es solo la muestra. ¿Qué quiere decir este caso? De toda una población con la muestra, solo la muestra. La naturaleza de la investigación sobre hechos, sobre opiniones. ¿Sí? Sobre estas dos cosas. Por sistemas de colección de datos personal, por correo, por teléfono o online. Entonces, por ejemplo, miren, no sé si ustedes bueno, yo vi un chat que es de agua, ahí mandando a la universidad, mandaron unas encuestas que están haciendo creo que unos estudiantes acerca de una cosa del TENA. Pues, por lo general, pues nosotros hacemos que a veces nos envían encuestas que nosotros contestemos, ¿no? De caso, miren, aquí personal, pues es que le entregan directamente, por correo le mandan a su correo, por teléfono, a veces por teléfono le llaman y le preguntan, y lo que ahora más está es la moda es online, ¿sí? Te mandan el formulario, por favor, teme contestar, ¿sí? De acuerdo a la situación. O a su vez, pues, por el caso de Cotopaxi, que hace un mes nos contactaron, en este caso, tres docentes, ¿no? A Edgar, a José y a mi persona, para lo que es algo de recursos hídricos en Cotopaxi, que nos den las opiniones sobre unas encuestas. Entonces, primero ir al Zoom, nos explicaron qué es lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Entonces se les dijimos, sí, está bien, pero ahí dimos a un criterio entre los tres que de pronto parecería también que debían tomar en cuenta esto, y mejoraron su encuesta y luego nos enviaron para que contestemos a los tres, pues, en el caso de IKEA, de la Amazonía, y así creo que mandaban a todas partes que ellos necesitan, ¿no es cierto? Entonces lo hacen en este caso, a través, en este caso, online, ¿sí? Bien. El cuestionario es un instrumento en este caso, ¿no es cierto? La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiar, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema. Aquí pues utilizamos lo que es la parte, lo que es la grabadora. Siempre entrevistamos. Ahora esta entrevista también puede ser estructurada o no estructurada, ¿no? Estructuradas son con preguntas ya hechas y vamos directo. No estructurada, pues, es la que simplemente en ese momento preguntamos de todo. Sugerencia debe ser estructurada. ¿Por qué? Porque debemos ir directamente al grano, ¿no? Bueno, los tipos de entrevistas, la estructurada y la no estructurada. Focus group. En el focus group, bueno, el focus, en este caso, ¿qué porcentaje de personas dijeron que les gustó el producto? No, ¿cierto? Todos los porcentajes. Focus group, grupo de 8 a 12 participantes conducidos por un moderador que participa en una discusión profunda sobre determinado tema o concepto. Entonces, este grupo, nos estamos hablando aquí, de este grupo sacamos alguna conclusión que se llama el focus group. Las ventajas, el grupo focal es un proceso vivo y dinámico, ¿sí? Chance de que expresen todos lo que necesitan expresarse. Cual ocurre naturalmente a diferencia de las condiciones controladas por procesos experimentales. Provee suficiente flexibilidad para explorar asuntos no anticipados de antemano, a diferencia de otras investigaciones más estructuradas, como es el caso de la respuesta por correo. Respuesta por correo ya está definido exactamente qué es lo que debe entrar. En la otra, en cambio, adicional, de pronto, ahí estamos un poco supliendo lo que es las preguntas abiertas y preguntas cerradas. En la estructurada y por correo o por online, por lo general, se envía más lo que son preguntas de tipo, en este caso, preguntas tipo cerradas, ¿no es cierto? Preguntas cerradas. Y las otras pueden ser preguntas abiertas, pero las preguntas abiertas es muy complicado, ¿por qué?
porque habrá muchas cosas que de pronto incluso no hablen de mi investigación, de lo que estoy haciendo, y me resulta un poco complicado poder someter a análisis estadístico, ¿no es cierto? Van a hablar cantidad de cosas de ahí. Pero sí es recomendable, todo es recomendable por si acaso, ¿no? Hacer la mayor cantidad de preguntas cerradas, con el objetivo que yo quiero, en investigación, y poner máximo una, yo pienso una, exagerado dos, preguntas abiertas, en donde hay posibilidad de que alguna situación que yo no he preguntado ahí y la gente quiere expresarse, pues pone por abajo. Entonces eso me ayuda un poquito a tener algún otro criterio más adicional acerca de mi investigación, por si acaso. Bueno, son sugerencias nada más, ¿no? Bueno, tiene mayor credibilidad que otras técnicas debido a que la estrategia y los hallazgos son fácilmente entendibles, y que los costos son bajos en relación a las técnicas. Claro, todos están ahí presentes. Tienen potencial de proveer resultados rápidos. ¿Bien? Instrumento, cuestionario o guía de preguntas. Exactamente. En este caso hablamos de lo que es este proceso. ¿Sí? Las ventajas. Análisis documental mediante análisis documento y colección de datos. En este caso, fuentes secundarias. ¿Sí? Fuentes secundarias, libros, boletines, revistas, proyectos. Es el análisis documental. ¿Cuál es el instrumento? Ficha, registro de datos. Análisis documental. Ficha, el instrumento es ficha, registro de datos, por si acaso. Vamos a instrumentos de recolección, igual. Cuestionario. ¿Cuál es el cuestionario? Es un método que utiliza un instrumento impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. Aquí también está, el cuestionario está estructurado. Parte del cuestionario. Primero, título de encabezamiento, presentación, presentación del encuestador y objetivo. ¿Sí? ¿Qué trata? ¿Quién lo realiza? ¿Financia? ¿Para qué? ¿Por qué se elige al azar y confidencialidad? Bloque de preguntas sencillas, difíciles y abiertas. Socioemocional, despedida y agradecimiento. Pues más o menos esto sería un poco lo que debería contener un cuestionario. ¿Sí? Cuestionario. Entonces, aquí, en este caso, pues, estas difíciles o sencillas, pienso yo que, claro, esto puede haber dos formas, dependiendo a quién voy a entrevistar. Por ejemplo, si yo quiero hablar de términos muy técnicos, entonces ahí vamos a ver el criterio que arriba utilicé de muestreo, pues ahí que digo yo, bien, voy a hacer a las personas que son conocedores exactamente del agua. Entonces, lamentablemente no puede ser toda la población, sino solamente a las personas que están en esa población, pero conocedores del tema agua, porque ellos trabajan en el agua o ellos han estudiado el agua, lo que sea. Entonces, si aplico la técnica, en este caso, anteriormente que hemos visto, en este caso la muestreo, y voy trabajando con esto, ¿no es cierto? En la parte, podría ser en la parte de física, ¿no? Sencillas, de pronto puede ser algo que todo el mundo conoce, pero aquí hablamos de sencillas y difíciles, pues preguntas cerradas. Y en el caso de las abiertas, pues sí se lo hace, no es que no se lo hace, pero la sugerencia es tratar de minimizar las preguntas. ¿Qué es minimizar? Que es lo más poco posible para que después no tengamos dificultad de cuantificar, ¿no es cierto? Tener valores cuantificables. Bien. Tipos de preguntas, según la naturaleza del contenido, hechos y comportamientos, opinión y actitudes sociodemográficas, ¿sí? Según la respuesta que se admita, abierta, semiabierta y cerrada, ¿sí? Entonces, directamente, abierta, semiabierta y cerrada. Aquí está, por si hacer esto con algunas preguntas, pero esta, porque existe, ¿no? Según su función de cuestionario, rompehielos y alivio, esencial, filtro y control. ¿Sí? Entonces, según función, ¿para qué sirve en este caso? O en este caso, estos son el tipo de preguntas que yo puedo hacer en este caso. Tipos de preguntas, igual según las respuestas, cerradas. Dicotómicas, dos opciones de respuesta. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, esas son las dicotómicas. Sabemos en este caso en cuanto a respuesta. Las categóricas, más de dos opciones de respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, dice, más, puede ser en este caso, cuántos miembros de la familia, pues, consumen tal o cual situación, en este caso, consumen tal o cual alimento, ¿no es cierto? Puede ser de 6 a 7, de 9 a 10, de 3 a 14 y esa cosa. Entonces ahí hay múltiples opciones para decir muy bien, ¿sabe qué?
este de 7 a 10, el otro es de 3 a 4 y el otro a 8 a 9. Entonces hay algunas opciones en este caso, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos, categórica más de opción de respuesta, elección múltiple. O te pongo elección múltiple, si no solamente hay dos opciones, sino hay algunas opciones de cual digo yo solamente esta nomás. ¿Sí? Ya. Orden de respuestas no es relevante. ¿Qué implica? O sea, en las respuestas hay que tratar, bueno, así con los exámenes de pronto, ¿no? Los exámenes tienen que ser un poco más aleatorio. ¿Qué implica? Porque si yo pongo un examen desde el primer capítulo hasta el último, entonces todo el mundo está agarrado pues su apunte y al final pues a veces dice el primer capítulo ya, el segundo ya, el tercero ya. Entonces da opción a que las cosas pues pueden ser un poco sesgadas en cuanto se refiere a un examen, ¿no? En cuanto se refiere a otras cosas, pues esas cosas no es relevante. Si estamos ordenadas, no ordenadas, es problema, ¿cierto? Pero al final eso no es relevante. Al final va a tener la respuesta. Las respuestas múltiples es posible elegir más de una opción y el orden de las preguntas no es relevante. Escala, no es posible elegir una opción, el orden de las respuestas es relevante. Claro, es relevante que decir en este caso. Si escoge 5, escoge 4, escoge 3, es relevante. Si escoge 5, pues es el máximo rendimiento. Si escoge 3, estamos mal o regular, esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, esto implica las escalas. ¿Sí? Escala en este caso. Bien, bueno, ya vamos combinando, ¿no? Preguntas cerradas y abiertas. Preguntas cerradas. Las posibles respuestas se presentan como alternativas. Facilita la codificación y obtener los datos. O sea, aquí sería un poco, yo diría, las ventajas que tenemos de hacer preguntas cerradas. En este caso. Exactamente. ¿Sí? Entonces, las posibles respuestas se presentan como alternativas. ¿Sí? Facilita la codificación o pérdida de datos. O sea, hablamos más, nos ayuda a ¿qué? A cuantificar la información. Y a tener lo que dice la chica, a la desviación estándar, un poco más difícil aprendimos, ¿no? Pues la desviación estándar, la varianza, todas esas cosas. Pueden ser dicotómicas o mixtas, o sea, las dos opciones. Ejemplo, ¿posee usted un seguro médico? Sí, no. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice, en el caso de opciones, dice, si tiene sí, uno. Si no tiene, no. Los que será, las escalas que tienen uno serán los que más, los que tienen, digamos, digamos, este caso, pues, esta escala doy uno, ¿no? Uno, y a los que no tienen, no, dos. Los de la escala uno, todos los unos son los que realmente están protegidos y los otros no están protegidos. Ya depende, pues, las escalas que estamos dando. Preguntas cerradas y abiertas. Preguntas abiertas. Ese es el gran problema. Pero hay que leerlos. No delimitan de antemano las alternativas de respuesta. Claro, le dan la opción a hablar y decir y poner lo que quiera. Una respuesta es muy elevada. Hay mucho que decir. De pronto, pues, aquí en esta pregunta, lo que sé son 80 encuestas. De 80 encuestas veo que ya 4 me dicen alguna adicional. Otros 4 por ahí, otras de así. Entonces es complicado como para poder evaluar y tabular. Infinitas respuestas, por supuesto. Varía de lugar en lugar. Ejemplo, ¿qué opina de la contaminación? Todo el mundo opinará muchas cosas de la contaminación, ¿no es cierto? Entonces, claro, existen preguntas que podemos hacer, ¿no? Exactamente, pero ya la habilidad para cuantificar esto es un poco complicado, pero igual es parte de la investigación. El checklist, hoja de registro que llaman ustedes, ¿no es cierto? Son formatos preimpresos que facilitan el registro de organización de cualquier tipo de datos. Puede ser para registro, se anota sistemáticamente una información. Ejemplo, tarjeta, registro de asistencia del personal que labora en una clínica. Ese es el ejemplo para el registro. El otro para verificación. Se anota información en determinado tiempo que debe cotejarse con la realidad. Ejemplo, registro de recetas no atendidas por semana. ¿Sí? Entonces, aquí está un poco ejemplos, en este caso, las hojas de registro o checklist. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en las oficinas cuando hay clientes, ¿no? Registro anecdótico, en este caso, que es, consiste en registrar un suceso imprevisto del sujeto evaluado. No es previamente preparado, sino eventual, o sea, se da por eventualidad. Este registro se realiza en la mayoría de los casos de forma individual. El anecdótico. ¿Sí? ¿Qué tiene? 7 componentes básicos del registro anecdótico. ¿Cuál es? La fecha en que se produjo.
la hora en que se produjo, datos del observado o situación observada, datos, es decir, no, entonces, contexto de la observación, en qué lugar se produjo esto, la actividad evaluada, qué es lo que hizo, descripción del observado, escribo todo lo que pasó y la interpretación del observado. Entonces, todas esas cosas tienen, en este caso, que son el registro anecdótico, en caso de utilizar esta práctica. Aquí está un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice aquí alumno María Pérez, fecha 24, tantas cosas, lugar aula 5, hora 9:05. Actividad evaluada, ejercicios prácticos de redacción. Ya, como dije, tomé una lámina que me interesó mucho para indicarles a ustedes. Descripción del acto observado. Entonces aquí, miren lo que está. Aquí es la forma como la profesora o el profesor observó y escribe acá. Ahora acá es lo que interpreta de lo observado. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Solo leamos para ver lo que dice acá. O sea, ese es el criterio como lo observó la profesora, ¿no es cierto? Los alumnos se encontraban realizando una tarea de resolución y un ejercicio de redacción. Cuando la alumna María Pérez se levantó de su silla con una tijera abierta en forma de ángulo, se abalanzó sobre el alumno Luis González, hiriéndole levemente. Se le preguntó por qué lo hizo y solamente respondió que la molestaba a cada rato. Bueno, es algo, o sea, ¿qué pasa ahí? Eso sucedió y eso es lo que vio. Ahora, ¿qué es lo que se interpreta? La alumna María Pérez es una alumna muy tranquila, callada, obediente y estudiosa. Nunca ha tenido una discusión con ningún alumno. Es la mejor alumna del curso. El alumno Luis González es muy problemático con su conducta y comportamiento. Sin embargo, en el momento del problema estaban trabajando tareas sin meterse con nadie. Claro, miren, entonces lo que se observa acá prácticamente el que ella le atacó prácticamente acá es toda una santita, ¿no es cierto? Y el problema es que este señor es problemático. Interpretación, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al conocimiento que tiene en este caso la profesora. Por eso ella interpreta lo que observó y interpreta en este caso lo que, digamos, primero describe lo que observó y luego lo que interpreta lo que pasó prácticamente, ¿no es cierto? Y así mismo está, ¿no es cierto? Exactamente. Lista de cotejo, este instrumento puede aplicarse en forma individual o cotejo. Se utiliza básicamente en educación inicial, también suele emplearse en nivel primario. Esta es la lista de cotejo, de otro instrumento. Lista de cotejo conformada por 5 elementos. Indicadores, la nómina de participantes, la escala de ejecución y juicio valorativo. Bueno, estoy dando todas esas cosas, de pronto alguien necesite pues aplicar esto, pues lo aplica, ¿no es cierto? No sabemos este caso. Aquí, por ejemplo, es una lista de cotejo. Lista de cotejo, capacidad. Escribe con facilidad según su nivel de escritura. Indicadores. Completa palabras y oraciones de cada uno, escribe palabras. O sea, aquí está un ejemplo, más o menos, este caso, que es los rangos de observación, los alumnos, escala de valorización y todas esas cosas. Esta es cómo realizar una lista de cotejo. Y cómo también en este caso evaluar. Excelente ejecución y doy escalas, en este caso para juicio evaluativo. Y aquí estoy viendo un caso, si doy escalas, pues va todo así, sí, todos los registros, digamos, evaluado firme y todo. Entonces, ustedes pueden ver, en este caso, esta se llama un juicio, lista de cotejo que yo puedo también aplicar, dependiendo del tipo de investigación. La escala de valoración, pues, dice descripción del grado en que el observado manifiesta un indicador. Puede tener entre 3 a 5 criterios evaluativos. La escala evaluativa puede ser 2 tipos, de frecuencias y de actitudes. ¿Sí? Pues hablamos de escala de evaluación. Escala de estimación. Los elementos de la escala de estimación son datos del encuestado, los indicadores y escala evaluativa. Estamos hablando específicamente de lo que es, en este caso, de lo que es de la lista, digamos, de la escala de valoración. Estamos acá. Valoración ¿no? Caso lo que es la lista de cotejo. Bien. Y vamos ya terminando, escala de estimación reflexional personal, pues, pues aquí dice, marca con una X el cuadro que refleje menor lo que sientes cuando realizas tus actividades de aprendizaje, trabajo de hecho y observas los resultados. Evento. Cuando completo mi actividad sin ayudas, excelente, muy contento. Entonces, esto un poco escala de estimación reflexional. Puede ser acá, puede trabajar
sea, aquí simplemente es un ejemplo y cómo nosotros tenemos conformando, en este caso, este tipo de escala de estimación, ¿sí? Esto de pronto más picados en la primaria, de pronto, ¿no es cierto? La problemática, problema de los estudiantes. Entonces aquí hablamos de este caso, pues, aquí dice alternativas, 1, 2, 3, 4, muy de acuerdo, también de acuerdo. Por ejemplo, esta escala de estimación reflexional personal, la vamos acá, está la estimación. ¿Esto aplica? ¿Quién aplica esto? Aplica las universidades. Cuando ustedes nos califican a nosotros de lo que es digamos, del conocimiento, nosotros hacia ustedes, que entregamos a cosas, ustedes tienen, no sé, nosotros por ejemplo, nos ponen, parece que es unas 40 o 50 preguntas, ¿no? ¿Sí o no? A ustedes lo creo que es lo mismo, cuando ustedes califican o evalúan a sus docentes, ¿cierto? Entonces nosotros también nos evaluamos y de pronto nos autoevaluamos. Ustedes en cambio evalúan, nosotros nos autoevaluamos. Y el caso de, por ejemplo, hay profesores que evaluamos a otro profesor y a mí también me evalúa otro profesor. Entonces es en este caso de pares y luego viene la evaluación del director y posiblemente hay la evaluación también del decano. Entonces hay todas esas evaluaciones que van haciendo. Y por lo general, ¿qué es lo que ponen ellos, por ejemplo? Dice, el profesor prepara sus diapositivas y está preparado para dictar clases. ¿Sí o no? Ponen escalas. Muy de acuerdo, también de acuerdo, definitivamente sí, complemento verdadero, mucho. Sí, o sea, ponen eso, ¿no es cierto? 5 o 6 opciones ponen ahí. Y muy de acuerdo, dices, tiene valor 5, y es 4, 3, 2. Entonces, hay mucha gente que de pronto, pues, lo contesta de acuerdo a una realidad. Es decir, dice, bueno, sí, el profesor sí prepara clases, sí sabe, sí, de pronto, ¿no? O pues, parece que no sabe bien y por eso, pues, solo lee o no explica o lo que sea. Entonces, ustedes van a la escala y dicen, para mí tienes, profesor, 3, 2, 5. O hay muchos estudiantes que, nadie somos monita de oro, pues le califican pésimamente, porque dicen, no, me cae mal, que no sé cómo, no sé cuánto, ya se todo ahí, ¿no es cierto? Pero al final todo esto llega a dónde? Llega hacia arriba, ¿no? Y el valor del promedio de todo esto, pues entre todos los estudiantes nos da un valor, me parece que es 5, ¿no? 5 porque una 5, dice 5, está muy bien, y toda esa cosa, ¿cierto? Para seguir siendo docente tiene que tener una escala de tal a tal para, si no, pues tiene problemas, pueden hasta votarle, ¿no es cierto? Bueno, claro, ¿no? Hay un porcentaje de valor estudiantes, porcentaje de autoevaluación, porcentaje del que me calificó, porcentaje del director, porcentaje, todo es sumar porcentajes y al final sale todo esto, pero cada porcentaje nos dan, de acuerdo a las calificaciones de cada uno, que nos dan calificados. Pero más lo que vemos aquí, no calificado es de los estudiantes hacia nosotros y en promedio sacan de los jefes de nosotros hacia arriba. O sea, nos dice, Carlos Gutiérrez calificó a José con esto, o José me calificó con esto, o Edgar así, eso no saca, sino en promedio total. Todo eso al final de esto. Entonces, estas son alternativas en este caso que nosotros utilizamos y ustedes alguna vez, incluso con sus encuestas, van a utilizar estas formas. Miren ustedes, alternativas de utilizar. Muy de acuerdo, probablemente cito. Aquí están ejemplos que ustedes pueden utilizar en sus encuestas. Exactamente, va a tener, al final, cuando dice sí, no, ¿qué es lo que hace? Al final eso traduce en qué? En valores, si bien es cierto, esto son qué? Valores, en este caso son cualitativos, digamos, son cualitativos. Pero si a este digo, este es 5, a este vale 4, no escala 5, escala 4, escala 3, escala 2, escala 1, y digo, si es 1, es de lo mejor. 4, llega cerca. Y esto así, ¿no es cierto? Entonces yo ya estoy de acuerdo, digo, si estoy de acuerdo totalmente que está diciendo, pues pongo 5. Entonces al final la sumatoria de todas esas cosas, los promedios, me da un valor tal y tengo un valor ya cuantitativo, ¿no es cierto? Entonces esto puesto acá, ¿por qué? Porque esto nosotros, a veces de pronto, si en ese momento que estamos estudiando, no, que nos das cosas, alguna vez esto les va a servir y van a tomar como base esta cosa. Y por último, vamos a ver en este caso lo que es la guía de observación. Registro abierto será de algunos aspectos que se pueden observar directamente en el individuo. Descriptivo, ya que dan las pautas que se hace observar, una guía de observación que permite que
permite en este caso tener los procesos que se van a observar desde el inicio hasta la combinación, ¿sí? Bien, esto le da un poco rápido porque realmente esto ustedes, me parece que en estadística se da también esas cosas, ya han visto, ¿no es cierto? Les voy a compartir igual, les voy a compartir esta en la plataforma, pues si les interesa, pues tengan ahí, algún rato les va a interesar alguna cosa, consultar, pues, sí, y por eso he ido un poco rápido, porque esto ya saben ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, si no, pues quedamos ahí. O ya se fueron todos, ¿no? Están 8, ¿no? Ya se han ido ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, no problema, listo. Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Posiblemente les suba alguna tarea, estarán atentos a su plataforma, ¿no? Les comento, he estado un poco ocupado por la situación de, estoy bueno, encargado a priori del proyecto este de Ecuacorriente y tengo reuniones y tengo que hacer informes y todo lo demás, reuniones con todas partes, hasta que salga ya ya el proyecto se ha ganado por si acaso, ¿no? El proyecto ha ganado la universidad y lo que estamos ahorita es en la parte de ya de planificación para iniciar actividades y firmando el convenio, en este caso, entre Ecuacorriente y la universidad. Y ahí va a haber algunas plazas para que hagan pasantía a los chicos, hagan investigación, todo lo demás. Sí, eso les comento nada más, pero y hasta por el momento. Nos vemos, chicos, la próxima clase. Gracias por todo.